Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a Jaque a la Mente con René Mayer. ¿Qué tal, René? Muy buenas. Pues aquí seguimos hoy en la tercera entrega de este capítulo que hemos dedicado a los hipermodernos. Ya hemos visto en la primera entrega a dos personajes como Breyel y Grunfeld, y en la segunda Tartakover, y hoy vamos con los últimos dos, que también, aparte de ser los últimos en esta reseña, son los más importantes, sí, ¿no? Sobre todo Nimzowitsch a nivel conceptual, a nivel de la concepción hipermoderna pura. ¿Qué nos puedes contar de él? Bueno, pues Aaron Nimzowitsch, Escorpio, es decir, también signo de agua. Como nos vienes advirtiendo, sí, los de signo de agua están especialmente dotados para la lucha ajedrecística. Para la percepción profunda y la intuición ajedrecística, que es esencial. Bueno, pues Aaron Nimzowitsch nace en Letonia, en Riga, en 1886, o sea, prácticamente a la misma época que Tartakover. Y muere mucho antes, muere en 1935 en Copenhague porque se hizo danés. Pasó de Letonia a Dinamarca. Bueno, se quedó por el Báltico. Sí, y muere en un sanatorio a los 48 años. Una vida corta, se puede decir. Muchos ajedrez es la figura más relevante, desde luego, de los hipermodernos, por la profundidad y originalidad de sus conceptos. Influyó en muchísimos ajedrecistas, en Reti, en Petrosian. No sé si los oyentes han oído hablar de Tigran Petrosian. Si no han oído, oirán hablar, porque seguramente es uno de los personajes. Es un armenio que a mí siempre me dio la impresión de que era un peluquero. Tenía un aspecto de un peluquero, no me lo imaginaba yo como campeón mundial de ajedrez. Era un hombre muy, muy prudente jugando al ajedrez, y él no dejaba, se preveía todas las posibilidades, no dejaba jugar a sus contrarios. Era armenio, no tiene nada que ver con el ajedrez judío, pero hay que citarlo. Bueno, pues Aaron Nimzowitsch aprende a jugar muy pronto y era un buen jugador ya a los 18 años, en 1904, ya se le ve talento. Es campeón de Rusia en 1914, y vencedor de los torneos de San Petersburgo en 1913, justo delante de Aljochin, lo cual dice mucho de su fuerza. Y bueno, empieza su época dorada entonces en Copenhague en 1924, en Marienbad, la estación balnearia, en 1925, en Dresden, 1926, Londres, 1927, Berlín, 1928 y sobre todo Carlsbad en 1929, porque llegó delante de Capablanca, Spielmann, Rubinstein y Oive, que eran la crème de la crème del ajedrez de aquella época. Tras ganarlo, pensó que era una obligación moral enfrentarse al campeón del mundo, Aljochin. Pero como hemos visto, que era muy listillo, dijo que con este peligro yo no me enfrento, y prefirió jugar contra Bogolyubov, que era un jugador no de segunda, pero de primera y media, y lo destrozó. Entonces nunca pudo competir para el campeonato del mundo, pues por la voluntad del campeón, porque en aquel entonces no había reglas estipuladas para la designación y los campeonatos del mundo todavía.
Los torneos se le dieron bien, pero no así los matches individuales. Los matches no se le dieron bien. Por ejemplo, perdió con Spielmann en 1908. Un match es contra un rival nada más, un match a 10 partidas, a 8, etc. Bogolyubov perdió en 1920, Stallberg en 1934. Hay que decir que era un gran teórico, Aron Nimzowitsch. Su aportación fue muy extensa en el campo de las aperturas. Por ejemplo, en la defensa Nimzo-India, que los oyentes que juegan al ajedrez o hayan estudiado un poco algún manual, se darán cuenta que es una apertura de lo más practicada hoy en día y se caracteriza por la jugada negra 3 alfil B4, que clava el caballo C3 contra el rey. Es decir, es D4, D5, C4, E6, caballo C3, alfil B4, clavando ese caballo. Y es una apertura muy practicada hoy en día, de lo más practicado. Después tiene la apertura Nimzowitsch, que es un poco una provocación, porque a E4, el peón de rey, él contesta con caballo C6, que incita a D4 y ocupar el centro, lo cual es peligroso. Pero él desarrolló ese sistema y no le fue mal. Otra aportación suya, junto con Larsen, que fue un jugador danés muy original y muy importante en el siglo XX, a mediados del siglo XX, es el ataque Nimzowitsch-Larsen, que empieza por 1B3, creación del fianchetto de dama, para meter el alfil en B2. 1B3, alfil B2. Tiene también la variante Nimzowitsch en la defensa siciliana, que es muy practicada, la defensa siciliana, y es una defensa aquí, su variante es provocadora también, porque E4, C5, caballo F3, caballo F6, incitando al otro a avanzar el peón para atacar el caballo. Bueno, esas son sus aportaciones a las aperturas. No pudo ser campeón del mundo, pero publicó libros esenciales para el ajedrez. Y hay uno en particular que es fundamental. Bueno, primero hizo Die Blockade, el bloqueo, publicó Die Blockade, el bloqueo, el concepto de bloqueo en ajedrez, en Berlín en 1925. Pero su libro esencial se llama Mein System, mi sistema, y ha sido traducido no sé a cuántos idiomas, pero es la Biblia del ajedrecista moderno. Lo publicó en 1925 en Berlín y en 1928 revisado ya, porque sufrió una revisión. Tiene 3 partes. Habla de los elementos como la clavada, la cadena de peones, el juego posicional también habla, y la tercera parte son partidas ilustrativas para ejemplificar lo que acaba de señalar. Bueno, ha creado nuevos conceptos, y ahí es donde se ve su importancia, que son esenciales. Por ejemplo, Nimzowitsch habla del el fuerte deseo de expansión del peón pasado. ¿Qué quiere decir esto? Que un peón pasado que no tiene a nadie delante en su carrera hacia la octava para convertirse en dama, que es una fuerza potencial del peón que está inherente a su propia esencia, ¿no? Hablaba de la profilaxis, un concepto que no era claro. Profilaxis, es decir, evitar ya prevenir antes de que se produzca
una amenaza, una profilaxis. Eso Petrosian lo tomó de Nimzowitsch. Habla de la séptima fila absoluta. Todo jugador sabe que cuando mete las torres en séptima, ejerce una presión tremenda. Es donde más daño pueden hacer, la torre en séptima. Habla de un dicho que se ha convertido en una regla: la amenaza es más fuerte que la ejecución. ¿Qué quiere decir esto? Que que muchas de las amenazas no llegan a materializarse y por eso son más fuertes que la ejecución. Las amenazas a lo mejor se cumplen el 5% de las veces o el 10% y el 90% son evitadas. Por eso dice que la amenaza es más fuerte que la ejecución. Uh-huh. A este respecto hay una anécdota muy divertida. Creo que no recuerdo muy bien quién fue el protagonista, pero creo que Lasker vino un día a un torneo con un puro sin encenderlo. Se podía fumar en aquel entonces. Y su rival protestó. Lasker dijo, pero bueno, si no estoy fumando. Dice, sí, pero la amenaza es más fuerte que la ejecución. O sea, bueno, él hablaba, Nimzowitsch también habla de los peones colgantes, que son peones retrasados, que no pueden avanzar y pueden ser objeto de un ataque. Habla del caballo bloqueador, un concepto nuevo, un caballo que bloquea la posición adversa. Habla de la sobreprotección, que hay que sobreproteger las casillas esenciales. Habla de la pareja de alfiles, la importancia que tiene en ajedrez, superior en general a la pareja de caballos. Bueno, estos son los conceptos que desarrolla. El tercer libro era La práctica de mi sistema, que publicó en Berlín en 1929. Y bueno, pues dentro de su producción como jugador, Nimzowitsch tiene una partida que es sensacional. Es la partida Semisch-Nimzowitsch de Copenhague de 1923 o 24, no sé muy bien, donde deja a las blancas, a Semisch, en Zugzwang completo. ¿Qué quiere decir Zugzwang? Es un término alemán, ajedrecístico, que indica que ya se sabe que no se puede saltar el turno en ajedrez, hay que jugar. Se llega al Zugzwang cuando un bando se ve obligado a jugar y está perdido con todas las jugadas posibles. Uh-huh. No puede jugar. No está ahogado. No. Tiene posibilidad de mover, pero son todas malas. Pero llevan todas a la pérdida. Uh-huh. Eso es el Zugzwang. Jugada obligada, Zugzwang. Un callejón sin salida. Sí, es un maniatado. Uno está maniatado, etc. Entonces, esta partida es famosa en todo el mundo, la del Zugzwang de Semisch-Nimzowitsch. Necesitamos un poquito de tiempo para hablar de Reti. Sí, ya Reti va a ser más. Su lema principal, podemos decir, restringe primero, eso era el lema de Nimzowitsch, bloquea luego y finalmente destruye. Esto era su planteamiento. Y tiene otra frase que es muy conocida, que es el peón pasado es un criminal que se debería detener enseguida. O sea, que era lo más peligroso de todo. Bueno, y estas son las cosas conocidas de... Pasamos ahora al último, Reti, que es menos... hay menos cosas que decir de él. Sin embargo, es bastante famoso. Es conocido, pero es conocido porque fue compositor también, no solo... Ah, amigo. Sí, Reti era checo, era Géminis él. Nació en 1889 y murió en 1929 a los 40 años. Entonces, por eso también, dado su edad, no tuvo tiempo de florecer, digamos, todo lo que se hubiera deseado.
Estudiaba matemáticas en Viena, influido por Breyer, Richard Reti, mejoró mucho en su juego, su estilo y sus ideas. Sus ideas obviamente se volvieron populares porque sí, era un creador hipermoderno. En Mannheim, en Alemania, en 1914 fue cuarto, superando a Tarrasch, lo cual da una señal ya de fuerza evidente. Luego vino la Primera Guerra Mundial y el cese de actividades. En Košice, ahora, en 1918 ganó y sobre todo en 1920 obtiene 3 victorias importantes en Ámsterdam, Viena y Gotemburgo, delante de Tartakover, Maroczy, Heuve, que eran también figuras importantes. Luego jugó menos y se interesó mucho más, y por eso, en investigar sobre el ajedrez y escribir. Escribió un libro que es famoso, Die neue Ideen im Schachspiel, las nuevas ideas en el juego de ajedrez. Y bueno, después de escribir volvió a la competición, participó en Nueva York. En 1924 le otorgaron el premio de brillantez contra Bogolyubov y fue el único que derrotó a Capablanca en Nueva York. Tiene un récord de partidas simultáneas a las ciegas también, como hemos visto ya en otros casos, que jugó en São Paulo en 1925. En 29 partidas ganó 20, perdió 2 solamente, hizo 7 tablas. Le decían tablero número 1, la jugada, él tenía la visión ya, la imagen mental y lo hacía muy bien. Bueno, volvió a Europa después de estar en América en 1925 y es cuando se empieza a interesar por la composición. La composición son posiciones creadas, muy brillantes, donde se plasma una idea oculta y es el arte del ajedrez realmente, que aparece ahí. Tiene un famoso estudio, Reti, donde un rey alcanza un peón pasado de la forma más inverosímil, que no es por la línea recta, sino haciendo una especie de recorrido en ángulo, que es muy original y que sirvió para muchos otros ejemplos. Bueno, en 1927 recuperó su forma ajedrecística, digamos, tuvo una memorable actuación en el torneo de Londres, primer tablero por equipos en 1927. Triunfó en Viena en 1928 y fue primero en el último torneo de su vida en Estocolmo. Volvió a Praga para editar su libro famoso, Grandes Maestros del Tablero, pero no lo logró terminar porque murió de escarlatina a los 40 años. Fue una gran pérdida para el mundo del ajedrez, pero se puede decir que fue un jugador muy original, muy creativo, y nos dejó también en el campo de las aperturas la famosa apertura Reti, que yo practico también, que es caballo F3. El caballo 3 alfil rey, que impide peón 4 rey del negro y va desarrollando el juego por los laterales, etc. Eso es la aportación de Reti. Y con esto hemos terminado el estudio de los hipermodernos. Y dentro de 2 semanas, pues, o igual un poquito más porque estamos de vacaciones, pues seguiremos hablando de alguna luminaria en el mundo del ajedrez, especialmente si tiene algún vínculo, como ha sido el caso de los 5 hipermodernos con el mundo judío. Muchas gracias, René, por haber estado con nosotros. Muy bien.